puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero darme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero darme en mi humanidad. Haz que brote en mí, Señor, tu respuesta, oh Dios, la palabra tuya. No quiero darme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero darme en mi humanidad. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. La tienes tú, Señor. La tienes tú. La tienes tú. La tienes tú. Gracias a Dios, la tienes tú.
Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Bienvenidos a Juntos. Es una bendición para nosotros estar con ustedes en este inicio de semana, estudiando la palabra del Señor en este estudio expositivo de las Santas Escrituras. Nos alegra en gran manera estar junto a ustedes. Somos los pastores Renan y Doris. Qué bendición poder continuar este proyecto tan hermoso de estudiar la palabra del Señor. Pastora, se nos ha estado reteniendo un tanto ahorita la conexión. Vamos a detenernos un ratito y casi de inmediato nos conectamos para que tengamos información, pero es un cable que tengo aquí. Denme un segundito nada más y resolvemos. Bueno, esperamos al pastor que resuelva lo del cable y hoy vamos a continuar con este capítulo 2. Hemos aprendido de Santiago, que es medio hermano de Jesucristo, y cómo él se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Este hombre conocido como el apóstol con las rodillas de camello, porque incursionaba mucho tiempo en la oración y postrado. Cosa que nos hace falta hoy en día. Una de las cosas que uno percibe cuando el pueblo de Dios realmente ora es cuando busca las cosas de Dios, busca congregarse, busca estar junto a los otros hermanos. Eso te dice mucho realmente de la vida de oración de parte de nosotros. Sí, porque una vida de oración siempre va a querer estar en el calorcito. Donde estén los hermanos, ahí estoy yo. Porque donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y tal y como dice el Salmo 133, que ahí realmente donde el Señor envía bendición y vida eterna. Por ese texto es el que yo creo, pastora, que lo más cercano al cielo es la iglesia. No es el cielo, ¿verdad? Pero lo más cercano al cielo es la iglesia del Señor, porque dice el Salmo 133, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Muy bien, luego de esa exhortación vamos a ir a otra exhortación más dura, que es la exhortación de Santiago. No, es que Santiago en este capítulo 2 es gran sacudida o gran arrastrada la que nos ha dado, ¿verdad? Y uno se encuentra como en rojo. Sí, uno piensa, Señor, realmente cuánto necesito mejorar en mi vida, pero eso es bueno. Sin condenarnos, Santiago nos quiere llevar de la mano del Señor para que podamos nosotros entender nuestra responsabilidad. Es una fe responsable, le llamo yo, delante del Señor. No una fe religiosa como que pueda asistir a un templo, a una iglesia, y simplemente pues por asistir se da por satisfecho, sino una fe responsable que permite que se escudriñe en nuestro corazón y que podamos entender que la vida cristiana no es una liturgia, es una vida de acciones propiamente. Estamos en Santiago capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 9 al 13. al 13. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, y si así haced, como lo que habéis de ser, juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ay, esto es como un juego de palabras. Sí, ¿verdad? Ciertamente. Aquí está Santiago nuevamente poniendo el dedo en la llaga. Recuerden dónde venimos. Venimos de no hacer acepción de personas.
están los personajes, el rico, el juez y el pobre. Y Santiago está tratando de llamar la atención a todos para que podamos comprender el pecado, no los pecados, sino el pecado. Es decir, para Dios, pecado es pecado. Nosotros tenemos la tendencia, incluso estaba leyendo que el pueblo judío tenía la tendencia también a dividir los pecados en pecados graves y en pecados leves. La Iglesia Católica los dividió en pecados capitales y pecados veniales. Pero para Santiago, no hay división. Delante de Dios, pecado es pecado. Y es interesante, pastora, porque viene y saca algo que saca un punto teológico muy importante, que de hecho todos lo deberíamos, todo cristiano, todo estudiante de la palabra debe comprender y entender claramente. Cuando Santiago dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. De aquí donde partimos teológicamente que nadie puede ser salvo por sus propias obras, aunque Santiago, eso es lo que se va a referir más adelante. Pero desde el punto de vista teológico, algunos dicen, no, es que yo no, pues mis pecados son pequeños, dicen algunos, o realmente yo no le hago mal a nadie, es más, me trato de portar bien. Pero el asunto es este, ¿quién de los hombres nacidos en esta tierra, con la excepción del santo, del justo, Jesucristo, puede decir que no ha pecado? Porque el pecado nace en el pensamiento y si eso ya es pecado, imagínate, entonces pecadores somos todos. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. Todos estamos destituidos de la 3:23. Gloria de Dios. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. No hay ni uno. No hay ni uno. La razón por la cual las personas no vienen a Cristo no es por la falta de gracia y de misericordia de parte de Dios. Es porque hay orgullo en su corazón de no querer aceptar que Él es pecador. Porque quizás quiere compensar en la balanza de la justicia delante de Dios con algunas obras buenas que hace. ¿Sabe? Hay muchas personas buenas que no van a ir al cielo. Y yo creo que a usted le va a chocar esa expresión, pero es la verdad, teológicamente hablando, bíblicamente hablando. El que peca en uno, peca en todos los pecados, en todos los mandamientos de la ley. Si usted dice, yo soy perfecto, usted no puede ser perfecto, porque usted va a fallar en algo. Entonces, aquí Santiago creo que descubre para nosotros la razón del pecado. El pecado es transgredir la ley de Dios. Yo mencioné, tú mencionaste el 6:23 y yo recité el 3:23. Exactamente, el 3:23. Que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 6:23 también nos exhorta y dice el 6... ¿De Romanos? De Romanos, sí, estoy en Romanos. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la razón. El pecado produce muerte y muerte es separación con Dios. Aquí es donde Santiago está tratando de decirnos, pastora. Bueno, y el siguiente verso es fuerte, ¿no? Porque incluso la ley dice, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El Señor Jesucristo usó exactamente este contenido en sus palabras cuando Él dice que aquel que dice que no peca, pero ya en su pensamiento, en su corazón está. Interesantemente, Jesús habló del adulterio y Jesús habló del asesinato, pero de pronto lo eleva un poco más cuando Él dice, oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano
será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, a veces nosotros pensamos, dice, bueno, es un pecado leve, vaya, me enojé, perdí el control, es un pecado leve, le dije a alguien tonto, ¿verdad? A un hermano de Cristo, hermano, o usar la palabra tan fuerte como puede ser, es una imbecilidad, eso. Algunos dirían, entonces, esos pecados son pasajeros. Pero también, siempre en Mateo, dice, oíste el que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y ahí sigue, ¿verdad? En estos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y uno, como tú decías, pastor, las normas, el estándar, Jesucristo es quien lo sube. Lo levanta. Lo levanta, y realmente es todo un desafío, ¿verdad? Porque bien dice el apóstol Juan que los deseos de los ojos, ¿verdad? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Entonces, volviendo a Santiago, es fuerte porque nos dice, bueno, con uno que usted no cumpla, usted ya anda mal, ¿verdad? Sí, porque de pronto ellos pudieron haber dicho, hombre, hacer acepción de personas no puede ser algo tan pecador, no puede ser algo tan grande. Santiago está diciendo, matar, codiciar, ¿eso es pecado? Sí, decimos todos. ¿Y hacer acepción de personas es pecado? Bueno, algunos dirían. Algunos dicen, bueno, hay que entender, y le empezamos a dar explicaciones, menospreciar a otros, denigrar a otros, segregar a otros. O no valorar la labor de otros, también eso es menosprecio. Claro, es como la iglesia norteamericana, que cuando el tiempo, bueno, antes de la libertad de los esclavos, tenían su iglesia, iban allá, adoraban al Dios de la Biblia, pero trataban mal a aquellos que eran esclavos en su propia finca, o sea, no los miraban ni siquiera como seres humanos. Eso es pecado. No, y cuando la segregación, ¿verdad? Cuando se levantó Martin Luther King, También, ¿verdad? ¿por qué? Fue tremendo. Sí, porque una lección al mundo. Él se miraba, decía, todos los ciudadanos somos iguales delante de Dios, porque segregamos por raza, segregamos por color de piel, ¿verdad? Segregamos por en qué cuna nacimos o dónde nacimos. Eso es como cuando uno va a un país, a otro país, o Norteamérica o Europa, ni saben dónde queda Honduras, ¿verdad? Algunos incluso creen que nosotros en estos países tropicales todavía andamos en taparrabos, y a veces uno se siente ofendido, pero realmente Santiago está atrayéndonos a la verdad. Si usted peca en uno, peca en todo, porque pecado es pecado. Me gustó esta definición de pecado que encontré. El pecado es un estado del alma en el cual el pecador ha entregado su voluntad a Satanás. La salvación es un estado del alma en el cual el pecador ha entregado su voluntad a Jesucristo. No hay punto intermedio. O somos de Dios o somos del otro lado del infierno, porque Dios no viene, para nosotros la salvación no es una prueba, la salvación es una decisión, es un compromiso, es una entrega de nuestra voluntad al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y aquí está Santiago, hermanos, y hay que mirar las cosas como son, no hay que adornarlas, ¿verdad? Aquí está claro, dice Santiago, cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable
de todos. Dios sigue siendo el mismo. Muchas veces nosotros ponemos nuestros ojos en el mandamiento o los mandamientos, pero deberíamos de poner nuestros ojos en el creador o en el dador de los mandamientos. Porque creo que José, el joven José, fue capaz de entender esto a su edad y en medio de una tentación tan fuerte y jugándosela el todo por el todo, le dijo a la mujer de Potifar: pecaría yo, haría contra Dios, haría este grande mal yo contra mi amo, y pecaría yo contra Dios. Bueno, y no solo José, encontramos a Job también, ¿verdad? Que la mujer lo arrincona a tal punto que le dice, maldice a Dios y muérete. O sea, ella lo estaba enterrando en vida, ¿verdad? Sí. Pero es interesante que ese capítulo 2 de Job dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Sí. Entonces muchas veces pecamos. Y si bien es cierto, la salvación es por ese don de la gracia del Señor, sin su gracia no estaríamos aquí, ¿verdad? Por la fe que tenemos en Cristo. Pero siempre también me ha parecido desafiante de esas sacudidas que a uno le da la palabra, ¿verdad? Porque cuando uno permite que el Espíritu Santo escarbe, digamos, el apóstol Pablo también es fuerte. Según de Corintios 5:10 dice el apóstol Pablo que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo a fin de ser juzgados por nuestra conducta. Sí, es decir, daremos cuenta delante de Jesús no para salvación o perdición, sino para recompensa delante de nuestro amado Señor y Juez Jesucristo. Recordando otra vez la palabra de Jesús: oíste que fue dicho, no cometerás homicidio, pero yo os digo, el que se enoja, el que llame necio, el que diga tonto. ¿Qué está diciéndonos Jesús? ¿Qué nos está diciendo Santiago? Que debemos llamar las cosas por su nombre. Y esa actitud muchas veces de nuestra vida de mirar sobre los hombros. La arrogancia. La arrogancia. Esa actitud muchas veces de apartarnos para no tener ningún tipo de comunión o conexión con alguien, porque quizás pensamos que no está a nuestra estatura espiritual, como mucho, ¿verdad? Que me caen mal a mí eso, de esos cristianos altaneros que hay hoy en día, ¿verdad? Que se creen que son el anillo en el dedo de Dios y considera que están en otros estratos de espiritualidad. Yo aborrezco eso, créanmelo, hermano, me da... Porque yo digo, ¿cómo es posible que piensen de esa manera? ¿Quién les ha hecho partícipes de tal enseñanza equivocada? No, debemos aprender a amar y recibirnos en amor todos, en el nombre de Jesús. Santiago está diciendo, tan pecado es menospreciar a otros, tan pecado es menospreciar a otro como cuando un acto tan terrible como quitarle la vida a otro ser humano. ¡Qué tremendo! Sí, y es que me parece a mí que cuando leo a Santiago, que la gracia de Dios no elimina la necesidad de obedecerle. Sí. Porque hay veces queremos obedecerle a nuestra manera o en lo que nos conviene. Pero en realidad Dios nos permite cada día descubrir estos principios, porque también cuando uno lee Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, uno mira de todo en el cuerpo de Cristo, pero tenemos que hacer un alto, me parece, y de manera personal, decirle, Señor, realmente, ¿qué está pasando en mi propia vida, verdad? ¿Cómo estoy manejando todas las áreas de mi vida, verdad? Yo leí en uno de los comentaristas bíblicos y me gustó y me pareció certero, porque dice, la ley no es más que un conjunto de reglas externas, dice, sino la ley de la libertad, la que con gozo y buena voluntad podemos acatar, porque amamos a Dios y porque obra en nosotros el poder del Espíritu Santo para cumplirla.
Y yo le decía, Señor, ¿cuánto estoy deteniendo yo la obra del Espíritu Santo en mi vida? Y yo creo que es algo que la palabra tiene que hacer algo en nosotros. Porque yo digo, qué bueno que podemos estudiarla. Por supuesto que crecemos, maduramos. Pero ¿cuánto la puedo experimentar en mi propia vida? ¿Cuánto puedo traerla para que pueda purificar y santificar? De hecho, el apóstol Pablo en 2 Corintios 7 dice: amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, mire, y de espíritu. Mire que es de doble vía. Uno muchas veces podría solo darle la importancia a lo de la carne, ¿verdad? A esto. Pero ¿qué hay de nuestro interior? ¿Qué de aquellas cosas que vamos almacenando? Y el apóstol Pablo nos desafía. No se queda solamente que nos limpiemos de la contaminación de carne y de espíritu. Y dice que perfeccionemos la santidad en el temor a Dios. Y ese perfeccionar en el Nuevo Testamento tiene que ver con la madurez espiritual. Entonces, ¿cuán maduro soy para reconocer mis yerros? Para venir ante el trono, y no solo ante el trono, hay veces tenemos que caminar un poco más y tener un espíritu reconciliado. Entonces, dejemos que ese poder del Espíritu Santo opere en nuestras vidas. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, al descubierto, Señor, todo nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Conforme, Señor, a tus piedades, conforme, Señor, a tu compasión, míranos, porque hemos pecado, Señor. Dios, a veces hablamos de esos pecados groseros, visibles de la carne. Se nos olvida, Señor, que el enojo, que hacer acepción de personas, también es pecado, y que debemos venir delante de ti por la gracia que tenemos en Jesucristo a pedirte perdón y reconocer nuestros errores. Señor, no quiero andar en mi pensamiento ni en mi boca los pecados de otros. Yo quiero ser el primero en confesar, Señor, aquellas cosas, por pequeñas que sean en nuestras vidas, de tal manera que el pecado no se acumule, Señor, en mi alma y empañe mi espíritu y traiga a mi corazón, Señor, esa distancia contigo. Reconocemos, Señor, que no somos perfectos, que nos hace falta tanto. Por eso en esta mañana nos amparamos bajo la sombra de tus alas. Cobíjanos, Señor, como la gallina sus polluelos, porque el único lugar donde nos podemos sentir seguros, amados y perdonados, es en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aprovechamos antes de cerrar este espacio, tenemos un minuto para saludar a todos los hermanos que tenemos conectados a esta hora. Quienes nos saludan, gracias. Y tenemos los fieles hermanos, ¿verdad? Los que están cerca, los que están lejos. Oh, mire, hoy tenemos a la pastora Vicky de Martínez, nos está saludando desde El Salvador. Vicky, un gran abrazo. Recuerdos, cuánta admiración por ti y tu esposo. Sí. Y tus hijos. Y a todos los hermanos de la Casa del Padre también, un gran abrazo, y que el Espíritu Santo pueda continuar esa obra tan preciosa que un día comenzó en nosotros el Señor. Somos la Casa del Padre. Una familia para ti.